Yo quisiera partir con una metáfora que un colega argentino, Roberto Gargarella, usa en uno de sus libros sobre constitucionalismo latinoamericano, que es la metáfora de la sala de máquinas. Esta metáfora de la sala de máquinas, para referirse al Estado, a lo político y al nuevo reparto del poder político en el Estado, es usada por Gargarella críticamente, diciéndonos él, desde posiciones de izquierda, naturalmente, que la izquierda latinoamericana ha pensado la Constitución desde los derechos y no desde el Estado. Y dice, somos muy proclives a proclamar, a declamar muchos derechos y a despreocuparnos del Estado, cuando la clave de los derechos está en la sala de máquinas. Es decir, está en el Estado y en cuanto poder político tiene el sujeto soberano en el Estado. Y esa afirmación a partir de la metáfora de la sala de máquinas de Gargarella yo la encuentro muy potente porque de algún modo la preocupación por los derechos en la izquierda es una preocupación que tiene que ver con una cierta actitud frente a los derechos que algunos denominan buenismo, una suerte de predisposición intelectual y también afectiva frente a los derechos, que se entiende particularmente a partir de una constitución como la que tenemos vigente, que es muy modesta o muy pobre en materia de derechos. Sin embargo, hemos dejado de lado tradicionalmente la reflexión sobre el Estado. Y a partir de esta provocación de Gargarella, colega y amigo de muchos años, cuando en el programa constitucional de igualdad y primero y más tarde en el grupo de trabajo creado al alero de la Convergencia Progresista, sacamos el libro nuestro sobre propuestas constitucionales, lo que quisimos hacer fue una reflexión que naturalmente se hiciera cargo de los derechos, pero que se hiciera cargo de la sala de máquinas. Y una parte importante de la reflexión sobre la sala de máquinas, sobre el Estado y sobre el nuevo reparto del poder estatal, es precisamente el tema de la forma que adopta el Estado cuando distribuimos territorialmente el poder político. Esa es la cuestión de fondo. Aquí, cuando uno se refiere al poder político en el territorio, no lo hace desde una disposición fetichista de más poder para las regiones o más poder para las comunas. Se trata de redistribuir el poder político porque entendemos que la vieja tradición centralista, unitarista, que ha tenido Chile desde prácticamente la fundación del Estado Nacional, es una tradición que impide un reparto distinto del poder político y un ejercicio de la soberanía que se limita a elecciones periódicas cada 4 años, sin que haya una participación efectiva de las comunidades locales o las comunidades políticas regionales en la marcha de las comunas, en la marcha de las regiones desde el punto de vista político y administrativo. Y por tanto, cuando hablamos de la sala de máquinas, el primer nivel de la sala de máquinas en que hay que generar un reordenamiento y un nuevo reparto de poder es precisamente la distribución territorial del poder. ¿Cuánto poder político transferimos a los territorios? Con Salvador Millaleo van a ver el tema de la plurinacionalidad y la propuesta nuestra sobre territorios y de autonomía para pueblos indígenas respecto a sus territorios. Eso también tiene que ver con esta perspectiva de la sala de máquinas y del nuevo reparto del poder político del Estado. Porque de lo contrario, podríamos tener una nueva constitución con el mismo Estado unitario de siempre, pero claro, el poder político de los ciudadanos en las expresiones territoriales, locales, regionales, la vamos a seguir ejerciendo cada 4 años cuando seamos convocados a elecciones políticas o elecciones administrativas. Y no va a haber
un desplazamiento efectivo de poder político a la ciudadanía en sus expresiones locales y regionales. Y por eso es tan importante el abordaje de la distribución territorial del poder, del nuevo reparto territorial del poder. La propuesta que nosotros formulamos es la de instalar en Chile un Estado regional. Ustedes me dirán, bueno, no hay regionalización. Sí, no estamos hablando de regionalización, estamos hablando de un Estado regional. Es decir, de una forma de Estado intermedia entre un Estado unitario y un Estado federal. Y esto asusta un poquito, más cuando las cosas se ven desde la perspectiva de Santiago. Asusta un poquito, porque dice, pero Chile no tiene tradición federalista, ¿no? Si no es un Estado federal, es un Estado regional. Esa forma que pergeñó el constituyente italiano de 1947 para darle solución al problema italiano de las diferencias importantes entre el norte y el sur, entre la Italia septentrional y la Italia meridional. Y que, en el caso de la constituyente de la Segunda República Española, cuajó en la fórmula del Estado integral, como la denominó Jiménez de Azúa, y que en la Constitución vigente española del 78 se llama Estado de Autonomías. Una forma intermedia entre Estado unitario y Estado federal, con descentralización política y administrativa. Esa es la propuesta. La propuesta es convertir los CORES, los consejos regionales, en asambleas regionales, en una suerte de parlamentos de la región, unicamerales, con potestad legislativa y con la posibilidad de decidir sobre la hacienda pública regional. Lo segundo, en esta misma perspectiva, es dotar al gobernador regional de poderes políticos, no solo de poderes administrativos. El diseño que existe hoy de los gobernadores regionales es un diseño incompleto, que importa varios riesgos desde el punto de vista práctico que yo voy a abordar más adelante. Y por tanto estamos proponiendo que la administración y el gobierno central en las regiones tenga como única modalidad la de un delegado presidencial regional con facultades de gobierno interior, es decir, de orden público, seguridad pública y ley de extranjería. Todas las demás competencias políticas sean atribuidas al gobernador regional. ¿Por qué hacer esta propuesta? Que parece un poquito radical. Porque hoy día la fórmula valiosa instaurada por la reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, 2017, de establecer gobernadores electos por la ciudadanía regional. Vamos a asistir a elecciones de gobernadores regionales conjuntamente con la de convencionales el 11 de abril, como ustedes saben. Esa fórmula de elección de los gobernadores regionales instala en las regiones una bomba de tiempo, porque en paralelo a los gobernadores regionales van a haber delegados presidenciales regionales con facultades políticas y administrativas de supervisión de los servicios públicos en la región. Es decir, van a poner a dos autoridades, una designada por el gobierno central y otra elegida por los ciudadanos de la región, dos autoridades que van a rivalizar por el ejercicio del poder. Agregando la agravante de que la Constitución prevé la designación también de delegados presidenciales provinciales. Es decir, va a haber una herramienta desde el gobierno central poderosa de gobierno interior y también de tipo administrativo de supervisión de servicios públicos que va a tender a generar conflictos con los gobernadores electos independientemente del color político de ese gobernador electo, porque el gobernador electo puede ser de centro, izquierda, de derecha o de izquierda comunista, pero la verdad es que es una autoridad que va inevitablemente a rivalizar, porque van a rivalizar por el poder institucional, van a rivalizar por la visibilidad de la autoridad regional y por la visibilidad de los problemas regionales frente a la autoridad central. Entonces, antes de que eso sea un problema mayúsculo, en el contexto de la discusión de nueva constitución, yo creo que ese tema debe quedar zanjado. Porque de lo contrario, esta fórmula intermedia que está instalada con la reforma del 2017 que permite la elección directa de los gobernadores,
Va a permitir la elección directa de gobernadores sin techo de atribuciones, sin mayores recursos y rivalizando permanentemente con los delegados regionales presidenciales y los provinciales. Y si fueran de partidos o coaliciones políticas distintas, me temo que esa rivalidad puede ser aún mayor, porque ustedes van a instalar un delegado presidencial regional que va a intentar competir al término del cuadrienio, disputándole el poder al gobernador regional saliente. Entonces, ahí hay que buscar una ecuación que le dé solución práctica a un problema que tenemos instalado y dé un paso sustantivo hacia adelante en materia de distribución territorial del poder. Lo segundo que estamos proponiendo es en conurbaciones importantes de Chile. Estamos pensando en Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, constituir áreas metropolitanas que están previstas en la ley, ustedes saben, ya hace más de 15 años, que no funcionan. Áreas metropolitanas con alcaldes mayores. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que van a convertir en esas áreas metropolitanas, en Temuco Padre Las Casas, Concepción, Penco, Tomé, Valparaíso, Viña, van a convertir al gobernador regional electo en el alcalde mayor. Incluso escuché que Claudio Rego en una entrevista decía que él se veía a sí mismo siendo el alcalde mayor de Santiago. ¿Ya? Y eso es una profunda distorsión que tiene que ver con las asimetrías de un desarrollo, de un modelo de desarrollo fruto del Estado unitario, que es la conformación de grandes conurbaciones, un desarrollo territorial poco armónico desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Y que genera esta distorsión de convertir potencialmente a los gobernadores regionales en alcaldes mayores en estas 4 grandes ciudades de Chile. Y finalmente, resta señalar que en nuestra propuesta de nuevo reparto territorial del poder, somos partidarios de fortalecer ciertas instituciones como el Cabildo, como el referéndum abrogatorio, como el referéndum revocatorio o el recall de las autoridades políticas y administrativas. A nivel regional y comunal. Con mecanismos de enfriamiento, con mecanismos que le den seriedad, naturalmente a los mecanismos revocatorios, ¿eh? Y a los mecanismos abrogatorios, pero que permitan que la ciudadanía pueda, por el voto popular, sacar una autoridad incompetente, una autoridad penal, ¿eh? O corrupta. Esas son las propuestas que hemos hecho en este esfuerzo de sumar propuestas de orientación socialista con miras a la Convención Constitucional. No es fácil responder las preguntas, porque algunas incluso salen del tema que nos hemos referido, pero no me gustaría pasar de largo por ellas aún sintéticamente. Hugo Espinosa nos preguntaba por el proceso constituyente. Yo he sostenido que desde el 25 de octubre de este año el proceso constituyente entró en una fase agonal, una fase de conflicto, en la que es relevante diferenciarnos, en la que es relevante cuántos votos y cuántos convencionales constituyentes obtenemos el 11 de abril. Porque mucho de lo que estamos diciendo aquí y el libro que editamos con Felipe Perotti de propuestas para las izquierda socialista pueden quedar en papel mojado si no tenemos una adecuada representación en la Convención Constituyente y si no tenemos una movilización social adecuada y una participación social adecuada en ese estadio del proceso constituyente en que la Convención va a
discutir y aprobar la nueva Constitución. Aquí quiero ser súper preciso. Nuestra apuesta tiene que ser la política. Y tenemos que jugar limpio. Jugar en las reglas que acordamos. Lo de Teillier no fue un dicho al pasar, es consecuencia de los acuerdos que adoptó el PC en el marco de su Congreso y de su último Comité Central. El PC propone constituir en torno a la Convención Constitucional un cerco de la sociedad civil, ¿eh?, que ejerza una presión sobre la actividad o quehacer de esa convención. Como somos algunos de los que estamos en este panel hoy, algunos veteranos, incluyo a Hugo Espinosa entre los veteranos, me incluyo a mí mismo, nosotros sabemos lo que es el cerco que propone el PC. Son organizaciones fantasmas, viejas coordinaciones, y un grupo de personas que se van a instalar en las afueras del viejo Congreso Nacional en Santiago a gritar, a funar, a hacer ruido, ¿eh?, y de algún modo ejercer una presión indebida sobre el quehacer de los convencionales constituyentes. Esa fotografía la estoy viendo, compañeros y compañeras. Ese no es el escenario de una participación social incidente en el proceso constituyente en la fase de convención. ¿Importa la política? ¿Importa cuánto peso efectivo tengamos en la convención? Es clave. Y es clave la negociación de la plantilla de esa convencional constituyente, es clave cuánto podamos sumar con los descolgados del Frente Amplio. Todo eso es política y es clave, porque a la hora de saber cuánto nos podemos hacer escuchar, es clave cuántos convencionales constituyentes tengamos instalados en la convención constitucional. ¿De acuerdo? El cerco en torno a la convención constitucional es un problema de orden público y seguridad pública. No es la sociedad civil organizada. Es un remedio de sociedad civil organizada. Una presión ilegítima, como también es desleal desde el punto de vista de las reglas, proponer una rebaja de los quórums de 2/3, que es una forma de anticiparse a que no voy a tener el 1/3+1 para presionar e incidir en la Convención Constitucional. Yo aquí quiero ser súper preciso, porque no podemos tener dos discursos en esta materia. Tenemos que denunciar lo que el PC propone hacer como una maniobra desleal con las reglas que nos hemos fijado y que hemos firmado responsablemente como partido, con opciones y vocación de poder. Lo segundo, Sergio Camus hablaba de la baja participación de la ciudadanía en los procesos políticos a todo nivel. Esto, compañero Camus, es un síntoma. Un síntoma que no es de ahora, es un síntoma que se arrastra desde la década del 2000, cuando se reformó la Constitución del 2009 y se estableció la inscripción automática y el sufragio voluntario. Se hizo porque se había constatado el síntoma de participación decreciente del padrón electoral que había quedado fijo con crecimiento vegetativo negativo a partir del plebiscito del 5 de octubre de 1988. El problema del síntoma de la baja participación electoral es que es el síntoma de una patología más de fondo, que es la crisis de la democracia representativa, la crisis del sistema político democrático que la Constitución de 1980 reformada tenía a esa fecha y que sigue teniendo hasta el día de hoy. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que el sufragio voluntario fue un muy mal remedio.
para ese síntoma. Agravó el problema. No significó ninguna mejora. Bueno, solo puedo decir que los que abogamos por el sufragio obligatorio en ese minuto, del año 2009, lo hicimos con algunos costes personales, pero lo hicimos en la inteligencia de que la experiencia comparada demostraba que el sufragio voluntario deterioraba los índices de Gini y la participación de la ciudadanía en el reparto del producto social. Y digo esto a propósito de la redistribución del poder, porque una herramienta política clave para la redistribución del poder, para que todos importen, no solo los que viven en Providencia, Ñuñoa, Itacura, Las Condes, para que todos los ciudadanos importen, incluyendo los de La Pintana o los de San Bernardo, Puente Alto, es que haya sufragio universal obligatorio. Sin sufragio universal obligatorio, no hay nuevo reparto del poder, porque en la última elección administrativa, compañeros, hubo un 34% de participación del padrón. 34% del padrón. Con eso no hacemos nada del punto de vista de los procesos políticos exigentes que estamos planteando. Entonces, vuelvo al punto. El punto es que necesitamos un sistema democrático adecuado a este reparto del poder político. El tema de la discusión, la devolución del poder político a las regiones y a las comunas es una parte del problema. La mirada tiene que ser más amplia, tiene que ver con el sistema político democrático, tiene que ver con el sufragio universal, tiene que ver con los partidos políticos. Y aquí hay una cuestión contraintuitiva, pero un sistema democrático nuevo tiene que tener partidos políticos más fuertes, no más débiles. Esto no lo puedo explicar ahora, pero tiene que tener partidos políticos más fuertes. Y el síntoma de la oligarquización de los partidos políticos, que es un síntoma diagnosticado en los años 20 por la sociología política, por Robert Michels, por Gaetano Mosca, es un síntoma de una debilidad de los partidos políticos, no de la fortaleza de los partidos. Los partidos políticos fuertes son partidos políticos que tienen una estructura interna y una dinámica de vida partidaria interna potente. Y cuando vemos los partidos políticos, yo los llamo a verlos más que con confianza, verlos desde la perspectiva de hacer una reingeniería con los partidos políticos para fortalecer la democracia interna y reducir los espacios de los círculos interiores y de la formación de oligarquías burocráticas y oligarquías partidarias. Todo esto excede con mucho lo que hemos hablado hoy día, pero tiene que ver con las preguntas que ustedes nos están haciendo. La tercera cuestión a la que quiero referirme es ¿a qué democracia queremos? Esta es una cuestión que está planteada en parte por Violeta, por Hugo Espinosa, por Sergio Camus, por Gladys también, en su primera intervención. Y aquí hay un problema, el problema que los socialistas, con los que los socialistas tropezamos inevitablemente, y es con el modelo de democracia a la que aspiramos. El viejo Marx, que para nosotros sigue siendo un referente intelectual, postulaba, tanto en sus escritos juveniles como en sus escritos tardíos, la superación del Estado, porque entendía que el Estado como sistema de potestades es una manifestación alienada a la vida social. Pero la superación del Estado suponía lo que él denominaba una democracia verdadera. Y cuando Marx y Engels son puestos contra la pared acerca de qué significa la democracia verdadera, la experiencia que tienen a la mano fue la Comuna de París de 1871. Esa democracia verdadera, la Comuna de París de 1871, no es sino el viejo sueño de Rousseau, de una democracia directa, de una democracia participativa. De esa corriente somos tributarios. Si ustedes me ponen contra la pared a mí, yo creo que no vamos a tener democracia directa. Pero dependiendo de la correlación de fuerza de la Convención Constitucional, podemos tener una democracia
semi-representativa o semi-directa. Es decir, podemos fortalecer la democracia representativa, que es alienante por sí misma, en la medida que solo contempla la participación de la sociedad en procesos políticos cada 4 años. Podemos tener, corrigiendo esa alienación de la democracia y disposición del poder político a la ciudadanía, con herramientas propias de la democracia directa, como son la revocatoria de mandato, como el referéndum abrogativo, como iniciativa popular de ley, y como el fortalecimiento de las instancias de participación a nivel local, como los cabildos y las elecciones comunales, y la participación de la ciudadanía en las regiones, en los asuntos que le son comunes. Y aquí yo creo que ser bien realista, porque estamos, de algún modo, en tensión con lo que es nuestra tradición, la tradición, el viejo Marx, la tradición republicano-democrática de raíz rusoniana. Una última reflexión, porque el tiempo apremia y veo a Salvador Millaleo ya conectado al panel. El Estado no es una entelequia metafísica, lo decía un compañero. El Estado es un sistema de potestades y uno de los desafíos que tenemos, que es la invitación de los socialistas europeos de principios del siglo XX, es ver también al Estado como un sistema de servicios, como una organización del poder puesta al servicio de la sociedad, de las necesidades de la población, lo que conocemos como el estado de bienestar. Son esos los desafíos que vamos a enfrentar a partir del 11 de abril, el mes de mayo, cuando se constituya la Convención Constitucional y tengamos que avanzar en el diseño de un nuevo Estado, de un nuevo sistema democrático, de un nuevo régimen político, de una nueva forma de distribución territorial del poder.